Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos. Estamos listos para compartir con ustedes esta primera parte del programa, como es habitual, con nuestro panel. Y vamos a saludar a quienes nos acompañan, con quienes vamos a estar comentando los temas de actualidad y particularmente, ya lo decíamos, con un enfoque bien económico el día de hoy. Saludamos al director ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas, OPES, Ignacio Silva. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por acompañarnos acá en Enlace USACH. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Y bueno, también saludamos a quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades en nuestro panel, investigadora del área de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu. ¿Cómo estás, Teresa? También bienvenida nuevamente. Buen día. Bien, hola, todo bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Oigan, vamos a ir de inmediato al primer tema que tenemos propuesto el día de hoy y que tiene que ver con esta particularmente aclaración que se estaba buscando de parte de Chile respecto al tema de la pausa en los aranceles y si efectivamente nuestro país estaba o no dentro de esos países. Recordemos que hay aranceles del orden del 10% planteados por la administración de Donald Trump. Y en ese sentido hubo aclaraciones por parte del Ejecutivo el día de ayer, sin ir más lejos, muy de la mano también con las señales que han ido llegando desde los Estados Unidos. En ese sentido, el ministro Marcel salió a aclarar de que efectivamente Chile sigue estando con este porcentaje. Lo que entendemos, dijo, de lo que se ha conocido hasta el momento y lo que hemos logrado indagar a través de nuestros contactos en la administración federal de la embajada es que para Chile, así como para los demás países, se continuaría aplicando este arancel del 10%. Esta información, dijo, todavía no tiene el grado de precisión de una orden ejecutiva, por lo tanto es algo que tenemos que esperar a conocer en el día de hoy a propósito de la jornada de ayer. Parece increíble decirlo, pero de decisiones tan importantes hay que hacer interpretaciones de un tuit y de unas declaraciones de la vocería de la Casa Blanca para poder precisar el detalle de las medidas que se anuncian, señaló el secretario de Estado. En todo caso, a media mañana la información se ratificó mediante la mencionada orden ejecutiva. Otro dato importante a tener en cuenta es que desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, quien encabeza esta subsecretaría, Claudia Sangüesa, informó que se reuniría la próxima semana con el jefe de la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos el día miércoles. Vamos a ir a conocer a las nuevas autoridades norteamericanas para empezar una conversación positiva con ellos sobre la relación comercial con Estados Unidos en el marco del TLC, que nos permita prepararnos también para la próxima reunión que tendremos en la comisión administradora del TLC en julio próximo. Son al menos las instancias en las cuales se pueden ir dando posibilidades de ir no solamente conociendo más detalles, sino que además ir proyectando esta relación que ya de por sí es complicada y que están mirando con cierta inquietud en distintos sectores comerciales. Me quiero quedar con estos elementos porque no deja de ser complicado el poder proyectar una relación y además tomar ciertas medidas sin tener muchas informaciones, es lo que también dejaba de manifiesto el ministro Marcel. Y ahí viene también por donde tenemos que ir observando las estrategias a nivel país para enfrentar este tema. Ignacio, parto contigo para que me cuentes un poquito tu mirada en torno a esto, esta incertidumbre que se ha ido aclarando de a poquito y que, como decía el ministro, sale un poquito de la norma, además de lo que son este tipo de informaciones. Sí, bueno, creo que aquí como uno de los elementos que ha sido transversales estos días, como para poder entender un poco la situación, es la incertidumbre que ha atravesado todo este proceso. Básicamente que la información es súper confusa, es súper antojadiza y creo que muestra un poco la señal de que estos mandatarios del estilo de Donald Trump, que finalmente lo que hacen y lo que busca desde su lugar es posicionarse desde un lugar, como lo han llamado, rey, como un intento de autopercibirse como un nuevo emperador. Y creo que, eso justamente genera mucho dentro de los mercados, genera una recepción también es súper difícil de manejar. O sea, nosotros vimos cómo finalmente todas las bolsas de comercio cayeron de manera estrepitosa. Y otra señal, finalmente, súper pocos días después, es que estas se recuperaron. O sea, ahí sabemos que básicamente operaron de una forma muy extraña y creo que la señal y lo que observamos cuando el ministro Mario Marcel dice que se tiene que poder entender la situación para Chile a partir de un tuit, creo que es parte de esta señal, es parte de una política comercial emanada desde Estados Unidos que parte desde este lugar antojadizo
y que finalmente, con una posición sumamente asimétrica, porque la relación básicamente de Chile y Estados Unidos es una posición de una desigualdad de poder obviamente enorme y que deja completamente expuesto a un país pequeño y abierto como Chile. Eh, bueno, y por lo tanto entonces, como hay muchas cosas que estamos intentando de dilucidar y sobre esa incertidumbre también empezar a pensar de qué es lo que puede pasar hacia el futuro. Eh, Está lo de la suspensión de aranceles y que finalmente se definió que para Chile y otros países que tienen un arancel de 10% De 10. va a seguir operando. Y también quedan algunas incertidumbres respecto del oficio del gobierno de Estados Unidos, donde decía que hay algunos productos que están exentos de impuestos, tales como acero y aluminio, porque eran impuestos que ya habían, aranceles que ya se habían implementado antes, pero también está el cobre y también están bienes que les dicen que son otros bienes que pueden ser ciertos minerales útiles para algunas industrias avanzadas. Tampoco está claro cuáles. El oficio también está muy abierto, se especula que pueden ser tierras raras, pero no sabemos si va a ser litio, que es algo relevante para Chile. Pero bueno, en principio como que vemos una política sumamente antojadiza y difícil de comprender. Teresa, voy contigo también para que me cuentes un poquito tu mirada en torno a lo que es este escenario, bien además complejo de comprender y de proyectar, como quedó de manifiesto al menos en las declaraciones de las autoridades y también de la mirada que hacía recién Ignacio, pero además ir analizando qué capacidad tiene Chile de poder ir negociando, que es una de las expectativas que se han ido barajando, y si efectivamente otro de los puntos importantes es ir viendo alternativas para, como se dice, poner huevos en diferentes canastas. Hay muchas diferencias dependiendo también del sector productivo. El tema de frutícola, hay un porcentaje alto también de productos chilenos que llegan a los Estados Unidos. ¿Cómo ves ahí, Teresa, el escenario y efectivamente ir valorando la forma en que el Ejecutivo estaba enfrentando este tema? Sí, hola. Yo coincido con Ignacio que está en periodo de alta incertidumbre. El tema económico se ha colado en todas las casas. En mi casa no se habla demasiado de economía. En la mesa con mis papás hablamos de otras cosas, pero hasta acá ha llegado el tema el tema de los aranceles y se ha comentado toda la semana porque efectivamente es un periodo de alta incertidumbre. Yo creo que incertidumbre en dos sentidos. Incertidumbre respecto de la personalidad misma del presidente de Estados Unidos, que si bien tiene, bueno, todos los asesores que tiene un estado del porte de Estados Unidos, depende mucho de la personalidad de un solo hombre que a veces puede cambiar. Si bien Estados Unidos tiene como antecedentes de haber sido proteccionista económicamente, nosotros que somos más jóvenes, no incluyo a todo en este panel, estamos acostumbrados a Estados Unidos como el líder de un bloque global abierto a la economía, pero hasta hace un siglo atrás, o sea, si contamos 100 años, 100 años para atrás, Estados Unidos estaba aislado y tiene antecedentes de haber sido de haber aplicado el proteccionismo, cosa que obviamente a nosotros nos impacta y justamente como tú comentabas, Rodrigo, que hay declaraciones para acá, hay declaraciones para allá, nadie sabe cómo va a aplicar esto, genera harta incertidumbre para los países que dependemos al respecto, y no solo es que dependamos por la tarifa del 10% que Estados Unidos nos aplica, si es que va a entrar en vigor o no, sino que nos afecta de forma indirecta, como salía en otros medios, hay declaraciones de que efectivamente a nosotros nos afecta de manera indirecta, porque por ejemplo en el Mercurio aparecía ayer que el 60% de nuestras exportaciones a China son cobre, según lo que decía el Mercurio, y eso es a China, no a Estados Unidos, pero como el arancel de casi más de 100% a esta altura de Estados Unidos a China impacta en la producción de China, impacta en la demanda que China tiene de cobre, y eso nos impacta a nosotros también. Entonces yo creo que no basta solamente con que se negocie de Chile a Estados Unidos, y no digo no basta así como hay que hacer más, porque es muy difícil que nosotros hagamos algo en una economía globalizada, interconectada, pero en el sentido como igual nos va a pegar si es que nosotros negociamos con Estados Unidos, pero todavía está el arancel de 100% a China, nos va a seguir nos va a seguir pegando a nosotros, y por tanto
obviamente a lo que a todos nos enseñan en Introducción a la Economía, es que hay que diversificar los huevos en las canastas. ¿Sí? Exacto. Pero el problema es que igual nos van a reventar algunos huevos, parece que en todas las canastas. Y por último, respecto de las relaciones internacionales que vienen a raíz de esto, el escenario internacional está súper frágil o delicado en este sentido. Y yo creo que la Cancillería, pero especialmente el presidente, tienen que ser muy cuidadosos con lo que hagan y lo que digan también, porque si no, si ya estamos con un arancel de 10% y todos celebrábamos que solamente fueron 10% y no 30 o más, mejor seguir, entre comillas, pasando piola y no lanzando declaraciones que puedan afectar después. Varios puntos ahí, Ignacio, obviamente te dejo espacio para hacer tus contrapuntos si es necesario, pero varias cosas que decía Teresa es importante tal vez el poder analizarlo un poquito más en profundidad. Uno de ellos tiene que ver con los efectos colaterales que pueda tener los aranceles a otros países. Traía a colación particularmente lo que ha traído con China, que se han ido elevando por sobre el 100%. Ahí vemos de afrentón lo que es una guerra comercial con aranceles que van creciendo y creciendo de lado y lado. Eso ha sido planteado también desde una perspectiva económica de cuánto puede afectar ese efecto colateral de aranceles a otros países que son socios comerciales nuestros. Ahí también es bien importante ver cómo vamos calibrando el peso de inversión que hay de nuestro país en Estados Unidos y China, que también ha estado en el debate, tomando en cuenta de que nos hemos preocupado bastante de Estados Unidos, pero no miramos un poco también esa realidad con China, donde tenemos bastantes exportaciones. Ahí también ponía el dato Teresa respecto al tema del cobre, sin ir más lejos. Pero por otro lado está el tema de la forma en que el Ejecutivo también está manejando esta situación. Sabemos que se están generando reuniones, lo planteamos en la introducción, pero además Teresa recordaba el tema de las cosas que se hacen y se dicen. Y ahí ha habido también críticas respecto a la forma en que se ha catalogado el presidente Boric, particularmente a Donald Trump. Entremos en esos escenarios, obviamente te dejo espacio para poder desarrollar otras ideas ahí, Ignacio. Sí, bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, o sea, a ver, primero que coincido con Teresa, acá algo relevante de ver como diagnóstico, como situación inicial, es la diversificación, y ahí creo que es importante empezar a pensar y poder, o sea, esto es algo que no es nuevo y que se ha dicho, pero que finalmente no ha hecho mucho eco desde la política pública y de cómo se desarrolla la política comercial. Desde la firma de los tratados de libre comercio es que Chile ha concentrado sus exportaciones tanto en destino como en producto. Después del mundo de los commodities ya es como que estamos completamente estancados en que más de la mitad de las exportaciones de Chile son solo cobre. Sin más que, además, la mayoría de las exportaciones de cobre se han concentrado más en concentrado de cobre y no en cátodos. Pero bueno, eso entonces sin duda es un problema, pero es un problema porque después cuando pasan estos elementos, cuando hay una guerra comercial entre Chile, que es principalmente de origen entre China y Estados Unidos, bueno, ambos países representan justamente más de la mitad de las exportaciones de destino de Chile. Entonces, como nosotros tenemos que entender una situación inicial, es que tenemos una economía que es altamente concentrada tanto en productos como en destino, y eso es perjudicial en el largo plazo. Y llevar esa discusión me parece relevante de poder entender entonces cuáles son los parámetros a los cuales tenemos que mirar para construir una economía en el largo plazo y dejar de pensar solamente en todos los fenómenos que nos estallan ahora y que queremos intentar resolverlos ahora. Y eso nos lleva, por ejemplo, bueno, a la discusión o lo que mencionaban, como bueno, cuáles son las posibilidades de negociar. Y ahí yo como soy mucho más drástico en el sentido de que, bueno, ahora Chile es un país altamente irrelevante dentro del contexto internacional. Y hoy día los juegos que se están disputando a nivel internacional, y es la razón por las cuales están aplicando políticas proteccionistas, es porque se está redefiniendo los roles de los países industrializados. Y eso pasa por Estados Unidos, China y un poco la Unión Europea, que también quedó un poco atrás, pero que es parte de este problema. Acá lo que tenemos finalmente es que todos los países industriales, originalmente los más antiguos, desde algunos países europeos hasta China, hasta Estados Unidos, como decía Teresa, aplicaron políticas proteccionistas, y esa fue la forma en la cual estos países lograron ser industrializados. En esta redefinición de los patrones de industrialización, estos países fueron perdiendo peso. Y ahí es cuando aparece China.
Estados Unidos estaba completamente despreocupado de lo que estaba haciendo China y bueno, hay declaraciones donde decían que la mejor política industrial que hicieron en China o el mejor contexto que pudieron tener es no haber tenido una preocupación de parte de Estados Unidos. Ujú. O sea, China en los últimos 25 años se ha convertido en el productor del 40% de las manufacturas industriales, ahora pasando a competir en alta tecnología. Y eso es lo que pone en cuestión entonces el rol industrial de Estados Unidos, de la Unión Europea, y porque en este caso estalla con, bueno, con Donald Trump. Entonces, bueno, como que es importante entender por qué los países hacen esto y bueno, cuál es el rol entonces que juega Chile en este contexto. En este contexto, en donde Chile finalmente se sumó a todas las reglas que han impuesto la Organización Mundial del Comercio y a los tratados comerciales a los cuales se ha suscrito, finalmente ha dejado fuera toda posibilidad de poder intervenir o de hacer política comercial en miras a procesos de industrialización interna. Y eso ha dejado finalmente un país completamente expuesto a las políticas que determinan estos países que son sumamente determinantes en nuestra trayectoria y realmente con muy poco poder de acción dentro de lo local. Una política comercial, bueno, determinada por la coyuntura internacional, una política fiscal sumamente acotada, con un gasto público que en general, como una inversión productiva baja. Ahí hay una serie de elementos que en el fondo determinan un poder de acción que es súper limitado para salir de esta estructura sumamente dependiente como bueno, proveedor de bienes sumamente precarios y en términos de valor agregado y bueno, sujeto a lo que hacen en el fondo estos países que finalmente determinan las reglas y los patrones de comercio internacional. Sí. Eso no quiere decir que finalmente haya que tener una acción de corto plazo. Y en ese sentido, algo que es sumamente valorable, y como hablábamos al comienzo, que finalmente en un escenario de alta incertidumbre, bueno, es súper valorable lo que está haciendo el ministro Mario Marcel en la idea de poder entender y poder conversar con diversos actores para poder entender la realidad local, porque finalmente eso no se va a entender solamente desde una sola perspectiva y menos aún proyectarla. Uh-huh. Teresa, me quiero quedar con uno de los puntos que planteaba Ignacio en torno a las estrategias y algo que ha estado en el centro de la discusión en algunas oportunidades y que tiene que ver con el desarrollo de la industria a nivel país, el valor agregado a todas esas materias primas que históricamente hemos estado enviando de distintos lugares del mundo y que de alguna manera en instancias como esta nos empiezan a jugar en contra. Importante entrar en eso y lo otro que quería de alguna manera poner de manifiesto en esta conversación tiene que ver con las oportunidades que se puedan ir viendo también en los mercados locales. Hace unos días, a propósito de las inquietudes que hay en torno al sector vitivinícola, en una entrevista que tuvimos durante esta semana, se planteaba, además de ir viendo alternativas de otros mercados, ¿por qué no ir potenciando también el mercado local? Lo que tiene que ver, por ejemplo, en el tema vitivinícola. Te dejo ahí esas dos inquietudes para poder también desarrollar un poco esas ideas, Teresa. Sí, ya. Respecto a lo primero y la industrialización en Chile, esto ya es obviamente un problema por el cual hemos pasado también en el siglo XX, pues fue un gran momento de industrialización y obviamente la idea es que los productos que exportamos o que consumimos acá también tengan el mayor valor agregado posible, justamente que en vez de tener concentrado de cobre tengamos los cátodos de cobre. La cosa es que eso requiere, es un proyecto que se debe explorar a futuro. Yo creo que varios gobiernos han hecho el intento de ponerle valor agregado a las cosas que hacemos, pero en este momento con la emergencia económica y literalmente en nuestra puerta para poder sobrevivir y tener números de crecimiento apropiados, hay que echar mano a lo que tenemos. A lo que me refiero en cierto sentido, a lo que me refiero es que nosotros somos un país exportador, así lo hemos sido en el último tiempo, al menos desde los 90, y hasta hace 2-3 gobiernos atrás nos funcionó bastante bien. Teníamos un buen crecimiento económico, teníamos una buena posición dentro del mercado económico, no olvidar la foto de Lago y Bush y Putin con un poncho acá en Chile, éramos un actor que importaba, especialmente por el cobre. Entonces yo creo que en vez de tratar de redescubrir la rueda y
que nuestro foco esté en industrias que al final a largo plazo no funcionan porque no pueden competir con las industrias de afuera, que fue lo que dañó a la nuestra a finales en el siglo XX el año pasado. Tenemos que pescar lo que tenemos, las materias que Dios nos dio en este país. Tenemos muchas cosas que el mundo no tiene, Sí. y poder sacarle partido a esas cosas. Y se ha visto tampoco en el cobre. O sea, nosotros en Chile tenemos la capacidad de sacarle partido a las cosas que tenemos, en el sentido, por ejemplo, en las cerezas que exportamos a China, que no hubiese pensado hace 40 años que los chinos no iban a comprar como locos la cereza. Y al final, yo creo que el mensaje es que el libre mercado ha resultado ser tan importante que que el mundo entero está casi que apoyando a China como el principal abanderado del libre mercado contra el gran problema que el mundo ve, que es el proteccionismo de Donald Trump, siendo que lo está haciendo justamente, en sus palabras, para proteger a la industria estadounidense de las malas prácticas que China tiene, que por cierto lo hacen un competidor bastante difícil. O sea, obviamente tus productos que uno produce con leyes laborales y derechos fundamentales, por decirlo así, son más caros que un país que tiene millones de personas dispuestas a trabajar y que no tienen derechos laborales que oponer cuando los hagan trabajar, no sé, 23 horas al día, por ejemplo. Uh-huh. Es una exageración, pero yo creo que se entiende el punto. O sea, sí. Es complicado competir en ese mundo de libre mercado tan abierto, pero aún así el mundo está apoyando más a China, yo diría. Quiero quedarme con estos últimos minutos del bloque para cerrar ideas. Ignacio, te dejo ahí unos minutos para aquello. Sí, bueno, a ver, creo que en términos generales yo dejaría como que me parece importante dejar y tener súper claro que hay algo que es una tendencia que Chile tuvo un desempeño económico en términos de crecimiento económico bueno, pero eso solo ha venido en bajada en los últimos años. Desde los 90 eso solo ha empeorado. Y eso es importante tenerlo claro porque finalmente es lo que nos lleva a la discusión de cómo superar el problema del estancamiento productivo. Entonces, como muchas veces nos quedamos en la discusión de corto plazo, como cómo salimos de este problema de aranceles, cómo salimos de la baja inversión que tuvimos este año, pero finalmente nunca vamos a las causas estructurales de entender cuál es la estructura económica que tenemos y cómo la estructura económica finalmente es la que puede determinar nuestra senda de largo plazo. Entonces, nuestra estrategia productiva basada en acomodarnos a este libre comercio y promocionarlo, finalmente solamente explotó seguir produciendo lo mismo que veníamos produciendo, y esa profundización finalmente fue útil en cierto momento, pero hoy día está completamente agotado. Ahora, oportunidades, yo creo que oportunidades hay, y obviamente eso no es fácil de pensar y no tiene que ver con decir con qué industria vamos hoy día a competir con China. Y obviamente es un proceso mucho más complejo. Hoy día la producción internacional está sumamente fragmentada y uno ve cómo finalmente no quiere industrializarse, no necesariamente quiere decir que hoy día tengamos que producir directamente, no sé, celulares y competir con Estados Unidos en Apple y con China en Huawei. En verdad, quiere decir en cómo nos acomodamos en las cadenas globales de valor, donde cada un país está especializándonos en ciertas cosas y de qué manera nos podemos especializar en etapas un poco más elevadas en términos de valor agregado. Y justamente la transición energética nos pone en una situación relevante porque finalmente empiezan a cambiar los paradigmas tecnológicos que operan dentro de esto. O sea, hoy día vemos de que se está promocionando la energía limpia, hay un movimiento en la electromovilidad sumamente alta y bueno, vemos cómo la industria de autos eléctricos ha tomado mucha relevancia. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que vayamos a competir produciendo autos eléctricos necesariamente para competir con Tesla, pero sí quiere decir de que esto abre una ventana de oportunidades para poder ver cuáles son los requerimientos y los insumos que todas estas industrias necesitan. Aparecen las industrias del litio, la industria del hidrógeno verde, como dentro de esta ventana de oportunidades donde todas las industrias, que por mucho que Europa, Estados Unidos y China se sigan acomodando a esto, se abren ventanas de oportunidades para poder proveer de insumos que sean más avanzados dentro de estas nuevas industrias. Teresa, también te dejo ahí minutos para cerrar ideas en torno a este tema antes de irnos ahí al paréntesis musical. Lo último que me gustaría decir
Es que yo creo a volver al punto de sacarle el partido a lo que a lo que tenemos, poniéndole valor agregado, pero también mirando a otras materias, las primas que hay en Chile. Si el mundo le falta lo que nosotros tenemos, es una tremenda oportunidad para nosotros darle justamente eso que tenemos. Por ejemplo, no solamente cobre, sino que hay otros elementos que el mundo necesita, especialmente la transición energética, el salmón que producimos, el vino que producimos, la madera que producimos, que fueron los que hicieron el boom de crecimiento en el último, desde los 90 en adelante. O sea, los gráficos, o sea, está el siglo XX como normal y empieza en los 90 y hace un boom, efectivamente, después baja, pero yo creo que la bajada más significativa se nota después de las reformas a las que nosotros echamos mano en el gobierno de Michelle, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, bien digo. Entonces, efectivamente, nos han golpeado las crisis económicas por el modelo y se pueden tomar medidas para estar un poco más protegidos, pero también deberíamos aprovechar lo que el sistema económico mundial nos puede entregar a nosotros. Ese es mi gran mensaje, y a estar con cuidado desde el gobierno en estos periodos de relaciones internacionales frágiles. Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en nuestro panel del día de hoy, en que estamos abordando diferentes temáticas. Hoy día bien enfocados en lo económico, junto a Teresa Zañartu, investigadora del área de formación de la Fundación Jaime Guzmán, y con Ignacio Silva, director ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Vamos a quedarnos en los datos que se han dado a conocer por parte del Banco Central en su encuesta de expectativas económicas. Esto porque hubo datos importantes a tener en cuenta en las proyecciones a nivel país. Se redujo, por ejemplo, la estimación de crecimiento económico de Chile en 2025. En ese sentido, el ente emisor proyecta un PIB que aumente 2% durante este año versus el 2,2% previsto en el sondeo que se hizo en marzo. El dato además se aleja de lo estimado por el Ministerio de Hacienda, que fijó el crecimiento del país en 2,6% para este año 2025. Respecto a los temas vinculados a la inflación, se estima que el índice de precios al consumidor, el IPC de abril, llegaría a 0,3%, mientras que el de mayo se ubicaría también en ese mismo orden. La inflación acumulada al término del año sería de 4,1% frente al 3,5% que se había proyectado en la encuesta de marzo. Es parte de los datos que están de por medio y que nos invitan también a ir analizando no solamente las formas en las cuales se ha estado manejando desde la perspectiva económica las proyecciones país, sino que además por dónde deberían ir las innovaciones o la forma de ir enrielando estos números. Me quiero quedar de inmediato contigo, Teresa, para que me cuentes un poquito tu apreciación de lo que son esta encuesta, y finalmente de qué manera se tendría que estar enfrentando un escenario, además en un contexto presidencial que no deja de ser importante a la hora de ir viendo las reacciones que eventualmente puedan seguir surgiendo a estas proyecciones. Te dejo ahí la palabra, Teresa. Sí, a mí me gustaría agarrarme del último punto que dijiste tú, Rodrigo. Es un año electoral, y un año electoral implica hartas promesas por parte de los candidatos, sea que sean de continuidad del gobierno o no, y hartas acciones por parte del gobierno en su último año, lo cual nos puede producir problemas en el sentido de que obviamente este ajuste se debe al menos en parte a lo que habíamos estado hablando en el bloque anterior de la guerra económica y el problema del cobre, etc. El problema con eso es que enfrentamos esta crisis con un fondo de emergencia, o pozos al final, mucho menores a los que habían tenido los gobiernos anteriores. No me refiero a Piñera II ni a Bachelet II, sino del 2013 hacia atrás. Y entonces el problema es que el gobierno va a tener que hacer mucho de acuerdo con sus problemas con poca plata, lo cual implica magia y toma de decisiones al mismo tiempo, porque hay que empezar a priorizar en dónde uno pone la poca plata que tiene, en un escenario además que es de crear y gastar mucho en el mismo estado, en crear nuevos órganos, en contratar a gente empleada para atender en esos órganos. Yo creo que el mensaje más importante es que, al contrario de lo que se creía el 2021,
que el crecimiento efectivamente es importante porque nos permite, nos permite como país generar los recursos suficientes para poder salir en ayuda de las personas que necesitan efectivamente esos recursos y priorizar, y eso se hace también además priorizando mejor esa ayuda. Esto además hay que agregarle el pelo en la sopa de que se ha recaudado menos en impuestos de lo que se creía, y esa es como una de las grandes fuentes seguras que el Estado genera ingresos aparte de el cobre y todas estas exportaciones que van a producir menos de acuerdo a las proyecciones que tenemos a raíz de esta guerra económica, lo cual es una lástima para el gobierno además porque no sé cómo funcionará el promedio después, pero había salido una noticia en el Mercurio, yo creo que hace un mes, dos meses, de que el gobierno actual no iba a ser el gobierno de menor crecimiento desde la vuelta a la democracia, sino que iba a ser el segundo gobierno de Bachelet. No sé cómo se ajustarán las proyecciones a eso, cómo afectará al gobierno, pero sí es cierto que enfrentamos esta crisis económica o este reajuste con menor colchón de lo que lo hicieron otros gobiernos. Eso también habla de la irresponsabilidad no solamente de este gobierno, sino de otros que han empezado a gastar más sin preocuparse de ahorrar en el futuro. Ignacio, voy contigo también, lo mismo, tus apreciaciones de estos números, pero también efectivamente si hay ahí contrapunto respecto a lo que ha planteado Teresa. Sí, o sea, bueno, es claro, como no es sorprendente eso, bajar de las expectativas de crecimiento, bueno, de 2.2 a 2, o pensar en o una posibilidad de mayor inflación, es como muy acorde a este contexto, es como hay incertidumbre, hay un contexto en que, bueno, la economía chilena también es completamente dependiente de las importaciones y por lo tanto eso se puede transmitir a inflación, que es lo que se espera. Ahora, en esta discusión a mí me parece sumamente importante volver, y pronto vuelvo a lo mismo, pero me parece relevante volver a pensar en esto como un elemento estructural y no como algo puntual. O sea, hoy día nos está afectando esto, que también me parece importante mencionar, no es una crisis, o sea, no estamos hablando de un proceso de que si vamos a cerrar el año con 2% en vez de 2,2%, no estamos hablando de una crisis económica, pero sí destaco lo que dice Teresa, que es importante acá también ajustar el rol del Estado, de pensar como el Estado es quien puede finalmente subsanar momentos como esta idea de que el Estado pueda, dentro del gobierno, pueda contrapesar momentos de fluctuaciones bajas dentro del ciclo económico, ya sea en una crisis como en un momento de menor crecimiento. El momento de menor crecimiento es algo estructural y por lo tanto siempre es importante volver a poder entender cuáles son los elementos estructurales de nuestra economía que finalmente no nos permiten despegar de estas tasas de 2%. Cuando uno ve las encuestas de expectativas económicas, el 2% no solamente para este año, sino también es lo que se espera para los siguientes 2-3 años más hacia adelante. Y aquí también algo que mencionabas, como Teresa, también me parece importante destacar, bueno, sí, acá es importante que el Estado tenga un rol activo y que todos hemos aprendido a lo largo de diversas crisis que el Estado puede finalmente ayudar en la salida de estas crisis con gasto público. Y justamente lo que tenemos hoy día es, a lo largo de muchos años, muchas trabas para poder efectivamente implementar reformas tributarias que le permitan al Estado poder recaudar más fondos. El Estado efectivamente recauda por exportaciones y sin duda que Codelco resulta un elemento central. Se abrió la discusión del litio respecto de, bueno, como la negociación que tuvo Codelco para poder también apropiarse un poco parte de las rentas del litio, pero también es importante construir cuáles son los ingresos estructurales que tiene el Estado y desde ese lugar es importante también destacar que Chile necesita tener un Estado más fuerte no solamente para salir de las crisis, sino también para poder proveer de un sistema de protección social que, como sabemos, ha estado siempre deficitario. Bueno, importante el poder entrar también, ya que hablábamos de recaudación, obviamente las opciones que se tiene como país de poder ir efectivamente teniendo mayores posibilidades de tener recursos para el erario. Me quiero quedar también con el tema de cómo vamos enfrentando desde la interna eso, y a propósito de planteamientos de reforma tributaria. Hoy día estaba revisando en prensa, particularmente el Mercurio, da cuenta de aquello, de que la reforma tributaria
tributaria se estaría quedando sin piso político y la discusión quedaría para un próximo gobierno. Particularmente lo que se concluye por parte de parlamentarios es que debido al tema de la guerra comercial y la posición que se ha tomado desde la oposición, se estaría complicando el escenario en la reforma tributaria, y ahí a la hora de ir pensando también en temas de recaudación puede tornar complejo las expectativas que se han planteado al menos para esta administración. Quiero poner ese tema sobre la mesa porque me parece pertinente a propósito de que ha sido planteado en esta discusión el tema de recaudación. Teresa, me quedo contigo. Sí, hay hartos temas que se han tocado ahora. Voy a partir desde el principio. La crisis, sí, es cierto. Yo me confundí en la palabra, me refería al escenario de crisis como global de guerra económica, y efectivamente lo que ocurre en Chile es que hay menos crecimiento. El problema es que ese crecimiento no solamente un problema como estructural de la economía, sino que también responde a políticas públicas que han ocurrido en Chile desde el segundo gobierno de Bachelet en adelante, y eso lo muestran los mismos números. O sea, ¿por qué hay menos crecimiento? En gran parte, porque la gente no quiere invertir en Chile. Porque la gente no quiere invertir en Chile, porque la gran palabra del 2024, la permisología, entre otros temas, pero que es lo que más se ha estado tramitando en el Congreso, le pone varias trabas a grandes empresarios y a pequeños emprendedores, que es lo que se ha tratado de arreglar. Pero el problema o el escollo es tan estructural a nivel legislativo, que no solamente sirve con arreglar eso, sino que tienes que arreglar, por ejemplo, también en la ley de Consejo de Monumentos. Toda la gente que está tramitando la ley de permisología sabe que sin reformar el Consejo de Monumentos poco o nada se puede hacer para los grandes proyectos que efectivamente están parados por mucho tiempo. O sea, los gobiernos sí tienen acción para poder cambiar esto, impulsando el crecimiento en Chile. Se ha hecho en otras ocasiones con más o menos efectividad, con más o menos radicalidad, pero se puede hacer. Y eso también, llamar las inversiones preferibles, yo creo, a seguir emitiendo bonos y seguir aumentando el gasto público, porque obviamente el gasto público es una forma de paliar la baja en crecimientos, pero en corta y a riesgo de estar citando al presidente de Argentina, no hay plata. O sea, hay muy poca plata. Entonces, en un año que, de nuevo, es electoral, que le va a tocar al próximo gobierno lidiar con las acciones y las consecuencias de este, es complicado, encuentro, ponerse a gastar. Porque, como se tuvo en los 90, yo creo que hay que tener una visión más a largo plazo. O sea, es mejor encontrar otras soluciones que las hay, ahorrar lo más posible para que después el Estado y no el gobierno sea el que pueda sobrevivir, por decirlo así. El Estado a más largo plazo, el gobierno dura 4 años. Y efectivamente yo creo que hay que valorar la institucionalidad chilena y su rol para poder paliar esta crisis. Yo me quiero centrar más en el Banco Central y en la autonomía del Banco Central para poder hacer frente a los efectos más monetarios de esta crisis, y poner el acento en su autonomía, especialmente en un año de nuevo electoral, que en otros países donde el Banco Central no es autónomo podría ser más complicado, estar más presionado que sea un órgano colegiado y técnico y autónomo, que se discutió también en el 2021 y el 2022. Es muy importante para la estabilidad, al menos del peso. Y por último, lo que tú preguntabas, Rodrigo, y la reforma tributaria, es una importante discusión que este gobierno ha dado varias veces. Una la perdió en la Cámara, pero entiendo por qué se queda sin piso político, por 2 razones: porque el gobierno y la oposición tienen formas distintas de ver el aumento en la tributación. El gobierno siempre ha intentado, principalmente, hay otras medidas, pero principalmente aumentar el impuesto a los más ricos, los tramos más altos, cargarles más impuestos a ellos, mientras que la oposición, o no aumentar los impuestos, o lo que encontramos, lo que nosotros pensamos que es impopular, pero eventualmente hay que discutirlo. Hay tramos exentos que han subido su nivel económico, ha cambiado la demografía chilena, por decirlo así,
hay que empezar a ver qué pasa qué pasa con esos tramos exentos. Mm. Y por cierto, que hablar ahora de una reforma tributaria en el último año del gobierno con una guerra arancelaria exterior, o sea, si queremos que inviertan en Chile, ponerle el pelo en la sopa de la reforma tributaria, yo creo que va a hacer que los que quedan sin espantarse se terminan espantando y cambien las encuestas de percepción de los empresarios y el crecimiento se vuelve a ajustar. Entonces, yo creo que es una opción sensible tratar de postergar la conversación, que es una que se tiene que tener, obviamente, Sí. pero no es la mitad de una guerra nacional. Últimos minutos, ahí también, Ignacio, te dejo espacio para ir cerrando ideas también desde tu parte. Sí, súper, bueno, muchas gracias. La verdad es que hay hartos puntos que, bueno, que mencionaba Teresa y que hemos venido discutiendo. Bueno, partiría con esta idea de, bueno, no hay plata. A ver cómo, me parece que eso jugó algo súper emblemático y triste en el país en Argentina, donde se está implementando esta doctrina muy horrible, por lo bajo. Ahora, si lo traemos al plano local, no me parece importante poner en perspectiva de que cuando hablamos de la situación fiscal del país, bueno, primero, no son muchos años atrás en las cuales se salió finalmente de la crisis que no había tenido precedente antes, que es la pandemia. La pandemia sin duda que marcó un elemento muy especial para redefinir la política fiscal, donde se tuvieron que hacer, bueno, como todos sabemos, como todos gastamos nuestros ahorros de las AFP, como también el Estado tuvo que gastar de manera sin precedentes y obviamente afectó la deuda pública y perjudicó en el fondo los siguientes años, que son los que estamos viviendo ahora. De todas maneras, la deuda bruta sí viene bajando y a mí me parece importante destacar eso, me parece importante destacar que, bueno, lo otro que decías, Teresa, respecto de la inversión y de las políticas que hizo Michelle Bachelet en su segundo gobierno. A mí, en lo personal, y revisando algunas de las experiencias que han existido respecto de esto, a mí me parece súper... no me parece del todo correcto pensar que la reforma tributaria, en particular de Bachelet, haya tenido efectos negativos sobre el crecimiento económico. ¿Y por qué? Bueno, hay varios elementos. El crecimiento económico de Chile viene bajando desde antes de la reforma de Bachelet y ha seguido bajando. Entonces, poder seguir hablando de las políticas de un gobierno en particular, cuando siguen siendo sumamente acotadas y no dialogan con la estructura productiva, es querer buscar las causas del estancamiento productivo en elementos coyunturales que finalmente no responden del todo a las razones por las cuales estamos creciendo poco en este país. Hay un montón de literatura que nos muestra cómo finalmente un mayor impuesto a las empresas no afecta a la inversión. Y eso es importante porque eso es como lo han hecho otros países. Uno puede comparar cuando uno ve los reportes de la OECD y y detalla la estructura tributaria de Chile hasta hace pocos años. Uno ve que finalmente hay espacio fiscal para poder hacer una estructura tributaria que efectivamente atienda al problema de la desigualdad que tenemos, a la alta concentración de la riqueza. Y finalmente uno ve en términos de inversión que, bueno, las inversiones no necesariamente han bajado y uno ve los resultados en términos de inversión extranjera directa, como siguen llegando, como si Chile sigue siendo un lugar atractivo para muchas empresas extranjeras. Uno ve las proyecciones para los próximos años y ve inversiones que van a llegar a hidrógeno verde, que están interesadas en invertir en Chile. Entonces, aquí me parece importante volver a traer a la discusión, y perdona que lo repito tantas veces, pero finalmente nos lleva a la discusión de que el problema tal vez no es cuánta inversión queremos, sino a dónde está llegando, porque tiene efectos en el desarrollo de largo plazo de la economía. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que hoy día la permisología es un problema para la inversión, pero finalmente ataca a algo que también es súper puntual, que es la burocracia, es algo que se está trabajando, que se está implementando el proyecto de ley sobre la permisología para poder reducir las trabas burocráticas para la inversión, pero una vez, y asumiendo que no podemos pensar que ese es el único problema para destrabar el crecimiento en Chile. Todos podríamos esperar, y que sería lo ideal, destrabar todas las trabas o todos los problemas de ineficiencia que hoy día dificultan procesos productivos, mejorar la inversión, facilitar procesos. Si todo eso mejorara, finalmente vamos a caer en lo mismo, que es decir, bueno, si todo mejora,
las inversiones van a llegar donde es rentable. ¿Y dónde es rentable en Chile? En los sectores extractivos y de bajo valor agregado. Y eso es lo que determina finalmente la senda de crecimiento de largo plazo. Si no atacamos a ese problema y no empezamos a pensar cuáles son los precios relativos a los actores de la economía, que justamente qué lugares son atractivos y cuáles podrían ser potencialmente más rentables, que sean justamente esos más potencialmente productivos en el largo plazo, es cuando podríamos empezar a pensar en cuál es el desempeño de la economía para los siguientes años. Y no sé si tengo tiempo, pero mencionaste el rol del Banco Central. Bueno, también un punto sumamente importante, porque finalmente se valora mucho y es importante como finalmente siempre destacar como el rol de la institucionalidad y que esto efectivamente funcione. Y el Banco Central justamente ha cumplido ese rol. Ha cumplido un rol de estabilidad monetaria, lo ha cumplido dentro de su normativa, pero finalmente ha estado sumamente acotado a reproducir el mismo sistema productivo que hemos tenido. Un Banco Central que está focalizado en el control de la inflación y que no dialoga con la estructura productiva. Y uno ve como todos los otros procesos de desarrollo, tanto como Corea del Sur, pero también como países que no se cuestiona su institucionalidad, por así decirlo, como Francia, efectivamente tienen incorporado objetivos de desarrollo productivo dentro de la misma gobernanza del Banco Central. Y eso implica que finalmente que el Banco Central no esté abocado solamente a un objetivo monetario, sino que también entienda la estructura productiva de la economía local. Bueno, esto nos daría pie para seguir conversando mucho más. Además, estamos bien a la expectativa de los diferentes pasos que se sigan dando en la negociación y también en las alternativas que se vayan llevando adelante por parte de nuestro mundo político, además en este contexto presidencial que es complejo. No me queda más que agradecerles a quienes nos acompañaron en el panel del día de hoy. Teresa Sañartu, Ignacio Silva, que tengan buen fin de semana y nos reencontramos a futuro para nuevos paneles. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.